Nosotros recibimos durante la semana pasada un pedido de reunión de parte del encargado de negocios de Ucrania, quien ejerce la representación aquí en Argentina, y estuvo reunido con el vicecanciller y se viene trabajando de ese modo. Y también, habitualmente, naturalmente, es la Cancillería la que sostiene el diálogo con todas las embajadas y con todas las dependencias que cumplen misión diplomática en Argentina, con Rusia, con todas las dependencias permanentemente tenemos diálogo, porque es la función que tiene que cumplir la Cancillería, tener un diálogo abierto con todos. A ver, la Argentina siguió, no hubo ninguna demora, honestamente. Lo que existió fue, los acontecimientos fueron modificando y la Argentina, que ya tiene una historia, que ya tiene principios y valores que expresa su política exterior, la defensa de los derechos humanos, adherir al derecho internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas. Esos valores y esos principios que se expresan, la Argentina los expresa siempre, los expresó siempre. Parte de lo que es nuestra historia diplomática tiene que ver con eso, una línea con consecuencia permanente en esa dirección. Lo que fue sucediendo es que cuando hubo tensión, la Argentina pidió desescalar la tensión. Pensemos que esto es martes de la semana pasada o miércoles de la semana pasada, ¿no? Cuando existía la tensión, la Argentina llamó al diálogo, llamó a volver a los acuerdos preexistentes y llamó a desescalar el conflicto en términos de amenazas hasta ese momento. Luego, cuando ya el ejército ruso hace uso de la fuerza y empieza con las primeras operaciones militares, el gobierno argentino lo que hizo fue rechazar, porque también es parte de nuestra identidad, rechazar el uso de la fuerza como mecanismo para resolver conflictos. Y luego, cuando eso se prolongó en el tiempo y continuaron las hostilidades, la Argentina condenó la invasión. Con lo cual ahí lo que uno puede ver es claramente que la Argentina tuvo siempre una posición consecuente y después también referida o de alguna manera explicada su posición en los foros pertinentes, en los lugares pertinentes. Es decir, la Argentina condena la invasión rusa en Ucrania en un foro de Naciones Unidas, es decir, en ese lugar. Me parece que ahí es importante remarcar que la Argentina se pronuncia ante los hechos y ante los acontecimientos y en los foros que corresponden. La Argentina no tiene una interdependencia económica tan potente con Rusia, no tiene realmente una incidencia con respecto a socios comerciales como son otros países con nosotros, con lo cual en ese punto no habría mucho que agregar. Por otro lado, la Argentina... ¿Hay acuerdos ferroviarios? ¿Hay acuerdos de aprendizaje militar de hay una licitación? No, hay una licitación que es otra cosa. Hay una licitación que se hizo anteriormente, que no tiene nada que ver con esto, que viene de años, de hecho, la licitación esa. Honestamente, eso, naturalmente, hay que ver cómo sigue adelante. Yo no tengo la información, eso lo tiene el Ministerio de Transporte, cómo sigue adelante eso. Desde el punto de vista también de las sanciones, la Argentina está llamando a la paz, a desescalar el conflicto, con lo cual la Argentina no considera que las sanciones unilaterales sean un mecanismo para generar paz y para generar concordia nuevamente o generar una mesa de diálogo franco para que se resuelva el conflicto de fondo, que es salvar vidas. Para nosotros el camino siempre es el de la paz, por eso ahí te contesto la segunda pregunta. Y en la primera pregunta, con respecto a las señales televisivas, la Argentina está en contra de eso, porque nosotros valoramos, en nuestro país se valora la libertad de prensa. Sí, la Argentina participa ya hace muchos años en un programa de Naciones Unidas que se llama ACNUR, que es un programa de refugiados que va determinando Naciones Unidas. Naciones Unidas es el órgano multilateral por excelencia, ahí están representados todos los países y ahí se van trabajando todas las instancias de crisis humanitarias que van surgiendo. Hemos, bajo ese programa, recibido refugiados de muchos lugares de conflicto a lo largo de los años y naturalmente que hoy se vuelve a activar y Argentina vuelve a tener posibilidades, vuelve a ofrecerse porque no es compulsivo. La Argentina se ofrece y hay que ver si gente refugiada ucraniana que hoy está en Europa tiene voluntad de venir a Argentina. La Embajada Argentina en este momento, he dado la instrucción de que se evacúe. En este momento, durante la madrugada nuestra, estuvimos haciendo un operativo de traslado
de la embajadora, su hija y el cónsul, que es la última parte del personal diplomático que teníamos, cumpliendo funciones allí. ¿Por qué lo hicimos? Porque fundamentalmente hubo un cese o una ventana de oportunidad en el toque de queda que estaba rigiendo ahí en Kiev. Aprovechamos eso para hacer un salvoconducto y hoy la embajadora y el cuerpo diplomático está saliendo de Ucrania. ¿Cómo sigue la articulación con los argentinos? Tenemos el registro de todos, siguen los mismos mecanismos de comunicación y se van a atender desde Rumania y desde Polonia. Muchas gracias. Nosotros recibimos durante la semana pasada un pedido de reunión de parte del encargado de negocios de Ucrania, quien ejerce la representación aquí en Argentina, y estuvo reunido con el vicecanciller y se viene trabajando de ese modo. Y también, habitualmente, naturalmente, es la Cancillería la que sostiene el diálogo con todas las embajadas y con todas las dependencias que cumplen misión diplomática en Argentina, con Rusia, con todas las dependencias permanentemente tenemos diálogo, porque es la función que tiene que cumplir la Cancillería, tener un diálogo abierto con todos. A ver, la Argentina siguió, no hubo ninguna demora, honestamente. Lo que existió fue, los acontecimientos fueron modificando y la Argentina, que ya tiene una historia, que ya tiene principios y valores que expresa su política exterior, la defensa de los derechos humanos, adherir al derecho internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas. Esos valores y esos principios que se expresan, la Argentina los expresa siempre, los expresó siempre. Parte de lo que es nuestra historia diplomática tiene que ver con eso, con una línea con consecuencia permanente en esa dirección. Lo que fue sucediendo es que cuando hubo tensión, la Argentina pidió desescalar la tensión. Pensemos que esto es martes de la semana pasada o miércoles de la semana pasada, ¿no? Cuando existía la tensión, la Argentina llamó al diálogo, llamó a volver a los acuerdos preexistentes y llamó a desescalar el conflicto en términos de amenazas hasta ese momento. Luego, cuando ya el ejército ruso hace uso de la fuerza y empieza con las primeras operaciones militares, el gobierno argentino lo que hizo fue rechazar, porque también es parte de nuestra identidad, rechazar el uso de la fuerza como mecanismo para resolver conflictos. Y luego, cuando eso se prolongó en el tiempo y continuaron las hostilidades, la Argentina condenó la invasión. Con lo cual ahí lo que uno puede ver es claramente que la Argentina tuvo siempre una posición consecuente y después también referida o de alguna manera explicada su posición en los foros pertinentes, en los lugares pertinentes. Es decir, la Argentina condena la invasión rusa en Ucrania en un foro de Naciones Unidas, es decir, en ese lugar. Me parece que ahí es importante remarcar que la Argentina se pronuncia ante los hechos y ante los acontecimientos y en los foros que corresponden. La Argentina no tiene una interdependencia económica tan potente con Rusia, no tiene realmente una incidencia con respecto a socios comerciales como son otros países con nosotros, con lo cual en ese punto no habría mucho que agregar. Por otro lado, la Argentina... ¿Hay acuerdos ferroviarios? ¿Hay acuerdos de aprendizaje militar de hay una licitación? No, hay una licitación que es otra cosa. Hay una licitación que se hizo anteriormente, que no tiene nada que ver con esto, que viene de años, de hecho, la licitación esa. Honestamente, eso, naturalmente, hay que ver cómo sigue adelante. Yo no tengo la información, eso lo tiene el Ministerio de Transporte, cómo sigue adelante eso. Desde el punto de vista también de las sanciones, la Argentina está llamando a la paz, a desescalar el conflicto, con lo cual la Argentina no considera que las sanciones unilaterales sean un mecanismo para generar paz y para generar concordia nuevamente o generar una mesa de diálogo franco para que se resuelva el conflicto de fondo, que es salvar vidas. Para nosotros el camino siempre es el de la paz, por eso ahí te contesto la segunda pregunta. Y en la primera pregunta, con respecto a las señales televisivas, la Argentina está en contra de eso, porque nosotros valoramos, en nuestro país se valora la libertad de prensa. Sí, la Argentina participa ya hace muchos años en un programa de Naciones Unidas que se llama ACNUR, que es un programa
refugiados que va determinando Naciones Unidas. Naciones Unidas es el órgano multilateral por excelencia, ahí están representados todos los países y ahí se van trabajando todas las instancias de crisis humanitarias que van surgiendo. Hemos, bajo ese programa, recibido refugiados de muchos lugares de conflicto a lo largo de los años y naturalmente que hoy se vuelve a activar y Argentina vuelve a tener posibilidades, vuelve a ofrecerse porque no es compulsivo, la Argentina se ofrece y hay que ver si gente refugiada ucraniana que hoy está en Europa tiene voluntad de venir a Argentina. La Embajada Argentina en este momento he dado la instrucción de que se evacúe. En este momento, durante la madrugada nuestra, estuvimos haciendo un operativo de traslado del embajador a su hija y el cónsul, que es la última parte del personal diplomático que teníamos, cumpliendo funciones allí. ¿Por qué lo hicimos? Porque fundamentalmente hubo un cese o una ventana de oportunidad en el toque de queda que estaba rigiendo ahí en Kiev. Aprovechamos eso para hacer un salvoconducto y hoy la embajadora y el cuerpo diplomático está saliendo de Ucrania. ¿Cómo sigue la articulación con los argentinos? Tenemos el registro de todos, siguen los mismos mecanismos de comunicación y se van a atender desde Rumania y desde Polonia. Muchas gracias. Nosotros recibimos durante la semana pasada un pedido de reunión de parte del encargado de negocios de Ucrania, quien ejerce la representación aquí en Argentina, y estuvo reunido con el vicecanciller y se viene trabajando de ese modo. Y también, habitualmente, naturalmente, es la Cancillería la que sostiene el diálogo con todas las embajadas y con todas las dependencias que cumplen misión diplomática en Argentina, con Rusia, con todas las dependencias permanentemente tenemos diálogo porque es la función que tiene que cumplir la Cancillería, tener un diálogo abierto con todos. A ver, la Argentina siguió, no hubo ninguna demora, honestamente. Lo que existió fue, los acontecimientos fueron modificando y la Argentina, que ya tiene una historia, que ya tiene principios y valores que expresa su política exterior, la defensa de los derechos humanos, adherir al derecho internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas, esos valores y esos principios que se expresan, la Argentina los expresa siempre, los expresó siempre. Parte de lo que es nuestra historia diplomática tiene que ver con eso, una línea con consecuencia permanente en esa dirección. Lo que fue sucediendo es que cuando hubo tensión, la Argentina pidió desescalar la tensión. Pensemos que esto es martes de la semana pasada o miércoles de la semana pasada, ¿no? Cuando existía la tensión, la Argentina llamó al diálogo, llamó a volver a los acuerdos preexistentes y llamó a desescalar el conflicto en términos de amenazas hasta ese momento. Luego, cuando ya el ejército ruso hace uso de la fuerza y empieza con las primeras operaciones militares, el gobierno argentino lo que hizo fue rechazar, porque también es parte de nuestra identidad, rechazar el uso de la fuerza como mecanismo para resolver conflictos. Y luego, cuando eso se prolongó en el tiempo y continuaron las hostilidades, la Argentina condenó la invasión. Con lo cual ahí lo que uno puede ver es claramente que la Argentina tuvo siempre una posición consecuente y después también referida o de alguna manera explicada su posición en los foros pertinentes, en los lugares pertinentes. Es decir, la Argentina condena la invasión rusa en Ucrania en un foro de Naciones Unidas, es decir, en ese lugar. Me parece que ahí es importante remarcar que la Argentina se pronuncia ante los hechos y ante los acontecimientos y en los foros que corresponden. La Argentina no tiene una interdependencia económica tan potente con Rusia, no tiene realmente una incidencia con respecto a socios comerciales como son otros países con nosotros, con lo cual en ese punto no habría mucho que agregar. Por otro lado, la Argentina... ¿Hay acuerdos ferroviarios? ¿Hay acuerdos de aprendizaje militar de hay una licitación? No, hay una licitación que es otra cosa. Hay una licitación que se hizo anteriormente, que no tiene nada que ver con esto, que viene de años, de hecho, la licitación esa. Honestamente, eso, naturalmente, hay que ver cómo sigue adelante. Yo no tengo la información, eso lo tiene el Ministerio de Transporte, cómo sigue adelante eso. Desde el punto de vista también de las sanciones, la Argentina está llamando a la paz, a desescalar el conflicto.
Con lo cual Argentina no considera que las sanciones unilaterales sean un mecanismo para generar paz y para generar concordia nuevamente o generar una mesa de diálogo franco para que se resuelva el conflicto de fondo, que es salvar vidas. Para nosotros el camino siempre es el de la paz, por eso ahí te contesto la segunda pregunta. Y en la primera pregunta, con respecto a las señales televisivas, la Argentina está en contra de eso, porque nosotros valoramos, en nuestro país se valora la libertad de prensa. Sí, la Argentina participa ya hace muchos años en un programa de Naciones Unidas que se llama ACNUR, que es un programa de refugiados que va determinando Naciones Unidas. Naciones Unidas es el órgano multilateral por excelencia, ahí están representados todos los países y ahí se van trabajando todas las instancias de crisis humanitarias que van surgiendo. Hemos, bajo ese programa, recibido refugiados de muchos lugares de conflicto a lo largo de los años y naturalmente que hoy se vuelve a activar y Argentina vuelve a tener posibilidades, vuelve a ofrecerse porque no es compulsivo. La Argentina se ofrece y hay que ver si gente refugiada ucraniana que hoy está en Europa tiene voluntad de venir a Argentina. La Embajada Argentina en este momento, he dado la instrucción de que se evacúe. En este momento, durante la madrugada nuestra, estuvimos haciendo un operativo de traslado del embajador a su hija y el cónsul, que es la última parte del personal diplomático que teníamos, cumpliendo funciones allí. ¿Por qué lo hicimos? Porque fundamentalmente hubo un cese o una ventana de oportunidad en el toque de queda que estaba rigiendo ahí en Kiev. Aprovechamos eso para hacer un salvoconducto y hoy la embajadora y el cuerpo diplomático está saliendo de Ucrania. ¿Cómo sigue la articulación con los argentinos? Tenemos el registro de todos, siguen los mismos mecanismos de comunicación y se van a atender desde Rumania y desde Polonia.